Espere que todavía no está grabando. Ahora comenzó. Bueno, entonces comenzamos con el capítulo de propiedades magnéticas de los materiales. Para esto tomamos como guía el libro de el ingeniero Morelli. Ojo que los otros libros como el Sears, el Resnick, etcétera, no sirven para esta materia, para este capítulo. Lo traen en forma muy pobre al concepto y es un tema que tecnológicamente es muy importante. Bueno, ¿qué podemos decir de cuando en el estudio del campo magnético que hemos hecho en estos últimos capítulos aparecen los medios materiales? ¿Se producirá alguna modificación de este campo magnético? Eh, Recordemos que en el caso del campo eléctrico, influía la existencia de los medios materiales en la conformación del campo eléctrico de forma muy importante. Tan es así que inclusive hicimos una clasificación de los materiales en dos tipos. Hablamos de los materiales conductores y los materiales aisladores. Y dentro de los aisladores definimos los dieléctricos. Y todo en función de cómo se comportan frente al campo eléctrico. Entonces, respecto del campo magnético, nosotros podríamos decir que hay un comportamiento no similar, pero sí que la intensidad de campo magnético, el fenómeno físico del campo magnético, es función del tipo de material que esté presente. O sea, hay una modificación del campo magnético, nada más que acá es un poco más compleja y un poco más diferente que en el caso del campo eléctrico, ¿no? Nosotros eh, tenemos que primero ver en qué región del espacio vamos a analizar el campo en los medios materiales. Y si recordamos la explicación del fenómeno de campo eléctrico, nosotros para estudiar la influencia del campo eléctrico en los medios materiales, tomamos el volumen que había entre dos placas planas paralelas conductoras, cargadas con carga igual y de diferente signo, de manera tal que en todo el volumen en el espacio entre las placas se establecía un campo eléctrico uniforme. Entonces había toda una región en donde las coordenadas de campo eléctrico eran iguales en todo este volumen. O sea que teníamos una zona especial para colocar y sacar eh, tacos de material y ver qué pasaba con el campo en el interior de estos materiales. Con el campo magnético tenemos un problema que no aparecía en el campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico son líneas abiertas que nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas, o sea que las líneas quedaban todas encerradas entre las placas. Las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Entonces, no podemos tomar una sola región en donde haya
líneas de campo porque estas líneas se van a cerrar por fuera en una región que no manejamos y que va a influir en la conformación del campo magnético. Entonces, tenemos que buscar otro camino para estudiar, o sea, otro sistema para estudiar este fenómeno del campo magnético en medios materiales. ¿Y qué podemos utilizar? Bueno, de lo que hemos visto hasta el momento, nosotros podemos utilizar una bobina toroidal. Si ustedes recuerdan, en una bobina toroidal, todas las líneas de campo magnético quedan concentradas en el volumen interior del toroide. No había ninguna línea por fuera del núcleo del toroide. Entonces, yo acá tengo perfectamente concentrado todas las líneas de campo en una región del espacio que tengo acotada y que puedo medir. Y la intensidad de campo en cualquier punto adentro de este volumen del núcleo del toroide va a tener un valor que va a ser B igual a mu sub 0 por n por i sobre 2pi por r sub m. R sub m es el radio de la línea de campo que yo estoy analizando. En este caso, el toroide, el núcleo de toroide, ocupa espacios entre un radio R1, el radio más chico de la línea de campo más en el interior, y un radio R2, la línea más externa dentro del núcleo del toroide. Entonces, cuando vamos variando el R desde R1 hacia R2, nos damos cuenta que la intensidad de campo magnético va a ir disminuyendo. Entonces, una configuración de este tipo, si bien nos da la ventaja de tener el campo magnético en un espacio perfectamente acotado, tengo el problema de que la intensidad de campo magnético no es constante en el interior. Acá está tomado como RM, radio medio, o sea, el promedio entre el radio mínimo y el radio máximo, entre R1 y R2, para después suponer de que ese valor de campo sería constante a lo largo de la sección del toroide. En un lado vamos a pecar por defecto y en otro lado vamos a pecar por exceso. Pero hay una forma de aproximar el valor de este campo y es haciendo que la diferencia entre R2 y R1, la diferencia entre R2 y R1 sea muy pequeña en relación al radio medio. De esta manera, si esto me permite decir que al ser la variación muy pequeña desde R1 hacia R2, puedo perfectamente suponer a la intensidad de campo B como constante en todo el espacio en el interior del toroide. O sea, esto sería un toroide de núcleo delgado, chiquito, un anillo fino y largo, como si el toroide fuera un aro delgado, y de esa forma suponer que el campo en el interior se mantiene prácticamente constante en su intensidad. Como nosotros acá vamos a trabajar con diferentes materiales, primero vamos a decir que este valor calculado es cuando no hay ningún material en el interior, suponemos que está el vacío en el interior del toroide,
entonces el valor del campo es el dado por esta expresión en teslas, por supuesto. Por ello es que a esta intensidad de campo le colocamos el subíndice 0 para indicar que es el campo eléctrico dentro del toroide sin ningún material en su interior. Muy bien. Una vez construido este toroide de forma conveniente, vamos a reemplazar el núcleo que, digamos, en la situación inicial es vacío, lo vamos a reemplazar por diferentes materiales. O sea, este toro de revolución lo vamos a construir, por ejemplo, de madera, de plástico, de aluminio, de hierro, de plomo, en fin, de diferentes tipos de materiales para estudiar cómo se comporta el campo en el interior. Nos damos cuenta que para colocar estos aros dentro del toroide, lo que tenemos que hacer es desarmar el bobinado y armarlo en cada situación. Bueno, es, digamos, un proceso un poco trabajoso, pero es la forma que tenemos para trabajar. Y cuando reemplazamos el núcleo, colocando diferentes materiales en su interior, aparece un campo magnético que difiere con el campo magnético en el vacío. Entonces podemos decir que se establece una relación con el campo magnético del vacío a través de un coeficiente que le llamamos K sub m. Este coeficiente K sub m lo denominamos coeficiente magnético del material. Coeficiente magnético del material. Antiguamente, digo antiguamente, en realidad fue en el siglo pasado, hace 40, 50 años, ¿no? En donde todavía no estaba vigente el Sistema Internacional de Unidades y era muy usado el sistema CGS y particularmente el denominado CGS electromagnético. A esta relación se le expresaba como mu sub R y se la denominaba permeabilidad relativa del material. Y en este sistema, la permeabilidad magnética no tenía dimensión, ¿no? En cambio, ahora, en el Sistema Internacional de Unidades, esta permeabilidad relativa tiene dimensión, sabemos que es Newton sobre Ampere al cuadrado. Entonces, ahora, el valor de mu sub R, ya al ser adimensional, puede producir una especie de confusión, ya que este número es adimensional, mientras que mu en general tiene la dimensión mencionada. Por lo tanto, en el Sistema Internacional de Unidades se generaliza el uso de K sub m, denominado coeficiente magnético del material, de manera tal que el producto entre K sub m y mu sub 0 da la permeabilidad magnética del material. Entonces, nosotros trabajaríamos particularmente con estas igualdades. Muy bien. Acá expresa la dimensión de la permeabilidad magnética Tesla metro sobre Ampere, que es lo mismo que Newton sobre Ampere al cuadrado. Profesor,
Sí, Entonces ahí en la filmina donde dice, bueno, justamente el coeficiente que habíamos visto, K sub M, 2 puntos, permeabilidad magnética, ahí debería decir mu sub R, ¿o está bien? yo acá lo que haría sería sacar esto de permeabilidad magnética y dejarle coeficiente magnético del material. ¿eh? Es lo que yo preferentemente haría. De todas formas, quiero decir que no está mal llamarle a mu sub R, permeabilidad magnética relativa. ¿eh? O sea, está permitido utilizar mu sub R y llamarlo permeabilidad magnética relativa. Lo que pasa es que para evitar confusiones se está dejando de usar la permeabilidad relativa y se la nombra como K sub M. De la misma manera que al coeficiente eléctrico se lo denominaba K sub E o K sub D. ¿Mm? Perfecto, gracias. Bueno, entonces, en general, todos los materiales tienen un valor de K sub M diferente a la unidad. ¿eh? Si fuera 1, sería igual el campo en el material que el campo en el vacío. No, en todos los materiales es diferente a 1. Nosotros habíamos visto que en el caso del... En el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico era menor que el campo en el vacío, el campo en un material, lo que hacía que K sub M fuera siempre mayor que 1. En este caso, el valor de K sub M puede ser mayor que 1 o menor que 1, y eso nos abre a una clasificación de los materiales según su comportamiento magnético, o sea, según el valor que adquiere K sub M. En ese sentido, decimos que podemos clasificar a los materiales en 3 tipos, según el comportamiento magnético de los mismos. Podemos decir que los materiales son diamagnéticos cuando K sub M es apenitas menor que 1. Podemos decir que el material es paramagnético cuando K sub M es apenas mayor que 1. Y tenemos otro tipo de materiales muy diferentes de estos dos, que son los denominados ferromagnéticos, porque entre estos materiales está el hierro, que es el más abundante en la naturaleza. En estos materiales el K sub M es mucho mayor que 1. Yo diría acá muchísimo mayor que 1. ¿Por qué muchísimo? Porque si en el vacío K sub M es 1 y en un material ferromagnético con un K sub M bajo, el K sub M es 200, entonces realmente yo inventaría el signo muchísimo mayor que, colocando 3 signos mayor que uno al lado de otro para definir el valor de este coeficiente magnético. Lo mismo acá, para decir ligeramente mayor que 1, pondría el mayor que con el signo más o menos igual. O sea, mayor pero casi igual. Y en el diamagnético, menor pero casi igual. ¿Por qué? Porque la variación en estos dos tipos de materiales aparece en el cuarto, quinto dígito significativo. En los diamagnéticos, K sub M puede ser, por ejemplo, 0,9997. Y en algún material paramagnético sería 1,00004. ¿no? O sea que es apenas
la diferencia. La mayoría de los materiales que existen en la naturaleza son paramagnéticos. Está el oxígeno, sodio, aluminio, platino, son todos materiales paramagnéticos. En cambio, diamagnéticos tenemos el helio, el hidrógeno, el argón, el agua, el bismuto, y yo acá le agrego también el cobre, porque el cobre tiene un diamagnetismo importante. Podemos decir que si conseguimos una valla imantada, ustedes saben que las líneas de campo de la valla imantada se concentran en la punta, en el polo de la valla, en cualquiera de los polos de la valla. Si nosotros aproximamos un material paramagnético al polo de un imán, se va a sentir ligeramente atraído. Hay apenas una pequeña atracción del imán respecto del material. Mientras que en el caso de los diamagnéticos se va a sentir ligeramente repelido el material, ¿no? En cambio, en el caso de los ferromagnéticos, la atracción con el polo del imán es muy, muy grande, ya que, digamos, es como que se encontrara sediento de campo magnético. Estos materiales, básicamente, típicamente materiales ferromagnéticos, son el hierro, el cobalto, el níquel, ¿no? El disprosio y el gadolinio. Todos estos son materiales típicamente magnéticos. También hay otros tipos de materiales que vamos a ver más adelante. Está el óxido de cromo, la ferrita, etcétera, ¿no? Hay también algunas tierras raras. Pero en el caso de estos materiales, yo los últimos dos que mencioné, el disprosio y el gadolinio, alguien nos puede decir, bueno, pero ¿a qué temperatura me están hablando? Porque el disprosio a temperatura ambiente es material paramagnético, pero a bajas temperaturas se convierte en ferromagnético. Y bueno, este fenómeno de ferromagnetismo también tiene en todos los materiales limitaciones térmicas. Por ejemplo, en el hierro, ¿no? El hierro es un material ferromagnético. Si lo calentamos, sigue siendo ferromagnético hasta que la temperatura del material supere los 800 grados Celsius aproximadamente. Entonces ahí la agitación térmica de los átomos del material es tan grande que rompe su fenómeno ferromagnético y se transforma en paramagnético por encima de esa temperatura. Cada uno de estos materiales tiene una temperatura definida en donde pasa de ser ferromagnético a ser paramagnético. Y esta temperatura se denomina temperatura de Curie, en homenaje al esposo de Marie Curie, que estuvo haciendo investigaciones en magnetismo, en materiales ferromagnéticos, antes de dedicarse al estudio de la radioactividad con Marie Curie. Muy bien, entonces, como ven, nosotros estamos haciendo acá una clasificación de materiales en función del comportamiento de K sub m. Sí tengo que decir que esta es una clasificación general, ¿no? Si nosotros
queremos hacer un análisis más detallado, vamos a ver que dentro de los materiales ferromagnéticos podemos distinguir los propios ferromagnéticos, pero además podemos distinguir los antiferromagnéticos, los superparamagnéticos, ¿no? Y los ferrimagnéticos. Son tipos de materiales que tienen diferentes particularidades que para el objeto de nuestra materia no necesitamos estudiarlos, pero para algunas aplicaciones particulares, seguramente si alguien toca este campo, se va a tener que poner a estudiarlo y hay excelente bibliografía al respecto. Muy bien, vamos a hablar ahora de cómo varía, si varía o no varía este valor del coeficiente en función del valor del campo en el vacío, B sub 0. Recuerdan ustedes que B sub 0 es un valor que yo puedo variar haciendo variar la corriente que circula por la bobina del toroide. Entonces, variando la corriente, puedo variar B sub 0 en grandes valores, inclusive invertir el sentido en el interior, invirtiendo la corriente. Bueno, si yo analizo el comportamiento del K sub m en los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, voy a obtener estas dos rectas inferiores. O sea, primero, la recta que coincide con el K sub m de 1 es la correspondiente al vacío. Levemente por debajo está el de los materiales diamagnéticos y levemente por encima el de los paramagnéticos. Y tengo que decir que este gráfico es un gráfico cualitativo hecho afuera de escala, porque en realidad la distancia entre estas tres líneas sería menor que el grosor de estas líneas. O sea que aparecerían prácticamente como tres líneas superpuestas. Ahora, cuando nosotros nos vamos a los materiales ferromagnéticos, en donde K sub m es mucho mayor que 1, vamos a ver que el valor de K sub m es muy sensible al valor de B sub 0. K sub m no es constante, sino que sube rápidamente hasta un valor máximo y después comienza a bajar paulatinamente este valor. Esta curva, si bien está fuera de escala, esta pendiente que tiene acá es irreal, iría bajando más lentamente esta pendiente. Pero bueno, ya lo vamos a ver a esto un poquito más en detalle. Bien, entonces nosotros nos preguntamos ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué este comportamiento tan diferente? Entonces, para explicar esto, de la misma manera que explicamos el comportamiento de los materiales dieléctricos en función de la teoría polar, en donde tomábamos a cada molécula polar como que se orientaba en el sentido del campo eléctrico, en este caso vamos a definir otra teoría desarrollada por André-Marie Ampère, y denominada históricamente teoría de las corrientes amperianas. Amperianas en homenaje a la teoría de Ampère, no a la unidad de corriente eléctrica. Entonces, para evitar un poco esta confusión, es que
actualmente se la llama más bien como teoría de las corrientes magnetizantes. ¿Y qué es lo que dice esta teoría? Esta teoría considera el modelo atómico tradicional, clásico de la física, en donde decimos que un átomo tiene un núcleo positivo y a su alrededor giran electrones negativos. Estos electrones giran en órbitas específicas, perfectamente definidas, siempre desde el punto de vista clásico de la física, ¿no? Y estos electrones se acomodan en un átomo en estado normal, no en un estado excitado, se acomodan 2 electrones en la órbita más próxima al núcleo y en las siguientes órbitas hasta un máximo de 8 electrones en cada órbita. Cada uno de estos electrones tiene una personalidad propia dentro del átomo, o sea, se distingue por por 4 números específicos denominados números atómicos, en el cual el último de ellos es el spin del electrón. Y ustedes saben que cada electrón tiene una combinación única en cada átomo de estos 4 números atómicos. Esto hace que en cualquiera de las órbitas los electrones estén apareados de a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la primera órbita que hay 2 electrones, estos 2 electrones en lo único que varían es el spin. Uno de ellos tiene un spin positivo de más 1/2, el otro tiene un spin negativo de menos 1/2. Es la única diferencia que hay entre estos 2 electrones. En las órbitas siguientes, de los 8 electrones, hay 4 grupos de electrones apareados de 2, en donde también lo único que varía entre esos 2 electrones es el spin. Muy bien, bueno, nosotros ahora analicemos un electrón cualquiera que se mueve en una órbita cerrada alrededor del núcleo. Este electrón que se mueve en esta órbita es una carga que va girando un número de veces por segundo. Si yo multiplico este número de revoluciones por segundo que da el electrón, lo multiplico por el valor de la carga, yo voy a ver la cantidad de carga eléctrica que se mueve por unidad de tiempo. Y carga eléctrica por unidad de tiempo nos hace hablar de corriente eléctrica. Entonces, esto nos dice que nosotros podemos asociar el movimiento de este electrón a una corriente eléctrica que circula por una espira cerrada. Nosotros sabemos que una corriente eléctrica que circule por una espira cerrada le podemos asociar un momento magnético, multiplicando a la corriente por el valor del área que encierra esta espira de corriente. Entonces, vamos a tener que cada electrón en un átomo tiene un momento magnético propio definido. Y estos momentos se hacen a medida que aumenta la órbita, o sea, aumenta el área de la sección de la espira,
aumenta notablemente el valor del momento. O sea, que nosotros, así como podemos asociar un momento magnético a cada electrón, podemos decir que al conjunto de electrones de un átomo le asociamos un momento magnético como este que estamos definiendo. De esta manera, tenemos una asociación de momentos magnéticos debido a la circulación de carga, que es el movimiento del electrón alrededor de una órbita. Pero vamos a ir más allá. Hablamos del spin del electrón. El spin del electrón define el movimiento de rotación del electrón sobre sí mismo. Como la carga del electrón está en la superficie del mismo, y este electrón tiene un radio que se ha calculado matemáticamente el valor teórico de este radio, entonces esta pequeña carga en este pequeñísimo radio girando sobre sí mismo define también una pequeñísima espira de corriente, entonces va a tener este spin un momento magnético también asociado. O sea, que podemos ver a un átomo como una suma de estos momentos magnéticos que actúan en el interior del mismo. Yo a esto lo explico así en forma más general, para no entrar, después es factible entrar en detalles para el paramagnetismo y para el diamagnetismo, pero por ahora, y para el ferromagnetismo también, pero por ahora lo dejamos ahí. Entonces, si nosotros tomamos un volumen infinitesimal de material, es un volumen muy pequeño, pero no obstante hay muchos átomos en este trozo. Cada átomo está definido por un momento magnético propio, que lo defino como un vector normal al giro más relevante de electrones en el interior del átomo. Entonces vamos a ver que si bien cada uno de estos átomos tiene un momento magnético así definido, la orientación de estos momentos magnéticos está al azar y van cambiando permanentemente por la agitación térmica de los átomos dentro del material. Entonces, nosotros vemos que rápidamente, por pequeño que sea el tamaño de la muestra, estos momentos magnéticos se anulan entre sí, con lo cual no vamos a observar ninguna consecuencia de la existencia de estos momentos magnéticos, ya que se van neutralizando unos a otros mutuamente. Ahora, si nosotros a este material le aplicamos un campo magnético externo, como en este caso, un campo B sub 0 sería, el calculado aquí, un campo magnético externo, siempre estamos trabajando dentro del núcleo del toroide, vamos a ver que estos átomos se van a ir, estos momentos magnéticos, se van a ir, va a actuar este campo magnético externo B sub 0, provocando un momento mecánico de torsión, buscando enderezar todos estos momentos en el sentido, en el mismo sentido del campo externo. Acá, lamentablemente, acá está dibujado solamente el caso límite final. Esto sucede solamente cuando el campo externo B sub 0 es muy intenso, pero mientras tanto, entre
esta posición y esta otra, comienza a haber suaves orientaciones en el sentido del campo externo, lo que va a terminar produciendo un refuerzo de este campo magnético externo, y es lo que nosotros vamos a ver qué magnitud cobra este refuerzo del campo exterior. ¿Mm? Bueno, si trabajamos con cada átomo, podemos asociar entonces el movimiento del electrón a una corriente eléctrica pequeña y que encierra una superficie infinitesimal diferencial de S. El producto me define un vector perpendicular, de manera tal que yo, cuando estoy parado como el vector, veo circular la corriente en sentido antihorario. Ojo con esto, que como la corriente convencionalmente es de cargas positivas, si la corriente circula en sentido antihorario, quiere decir que los electrones circulan en sentido horario. Siempre hay que tener en cuenta esa diferencia. Entonces, de esta manera, el valor del momento magnético individual de cada átomo va a estar dado por el producto de I por diferencial de S. Muy bien. En un material desmagnetizado como este, nosotros sabemos que, ya lo hemos dicho, la sumatoria de estos momentos magnéticos elementales va a dar siempre 0. Ahora, cuando aparece un campo magnético externo, este campo magnético externo, al orientar los momentos magnéticos en el sentido, va a hacer que esta sumatoria sea diferente de 0. Entonces, para dar una magnitud que sea comparable, fíjense, nosotros acá tenemos que la sumatoria en este trozo elemental va a ser máxima acá, pero no es comparable con otra muestra de este o de otro material, porque la otra muestra puede ser más pequeña o más grande que esta. Entonces, puede tener diferentes números de átomos. Por lo tanto, para yo hacer una muestra que sea comparable, yo debería, por ejemplo, dividir a la sumatoria de este momento magnético, dividirla, por ejemplo, por el número de átomos. Pero me es más cómodo, en lugar de dividirlo por el número de átomos, me es más cómodo dividirlo por el volumen del material. Entonces, como es un trozo infinitesimal, el volumen de este material va a ser diferencial de B. Y si lo comparo con otro material que tiene el doble de ese volumen, ¿no? Al dividir la suma de momentos magnéticos del otro material por el doble, voy a tener magnitudes comparables. Entonces de ahí defino a esta sumatoria. Yo esta sumatoria la pondría solamente en el numerador de esta expresión, sumatoria de I por diferencial de S sobre diferencial de B. Este valor va a ser un valor comparable, y este valor resulta de dividir el numerador, que es una magnitud vectorial, dividido un escalar. El resultado es un vector. Entonces, a esto lo denomino, como el vector M mayúscula, lo denomino vector magnetización. Entonces tenemos que estoy definiendo el estado de orientación de los
pequeños momentos magnéticos, lo estoy asociando a una cantidad que la denomino vector magnetización, ¿m? Y es la sumatoria de la I por diferencial de S dividido todo el diferencial de B. Como podemos ver, hay un solo diferencial de B, entonces sumo todos los momentos y lo divido por diferencial de B. Acá la corriente la medimos en amper, el área en metro cuadrado, el volumen en metro cúbico. Nos damos cuenta que la dimensión de este vector es amper sobre metro. Amper sobre metro, y es momento magnético por unidad de volumen. Bueno, vamos nosotros a volver al toroide. Como nosotros estamos analizando en un material que se encuentra en el interior del toroide, para hacer un dibujo conveniente, vamos a tomar un trozo de este toroide y lo vamos a enderezar, a los fines de poder efectuar mejor el análisis. Tomamos un trozo y lo enderezamos, adquiere la forma de un cilindro, sabiendo nosotros que es parte del toroide, pero vamos a analizar esta porción de cilindro. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una porción del toroide dibujado como cilindro, y acá tenemos por fuera las vueltas del bobinado toroidal alrededor del núcleo. Fíjense que la parte superior de la vista en corte de las espiras tiene una crucecita, y la parte inferior del corte tiene unos puntitos. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente sale por la parte inferior de las espiras, da la vuelta, y cuando llega a la parte superior entra por aquí. Nos está dando el sentido de la corriente que circula por la bobina. Cuando circula esta corriente por la bobina, si yo aplico la regla de la mano derecha, yo puedo ver que el campo magnético que genera esta bobina va a ser un vector B sub 0 orientado hacia la izquierda. Entonces, esta corriente provoca la existencia de este campo magnético que estaba calculada en una diapositiva anterior. Este campo provoca este reacomodamiento que habíamos hecho, intermedio entre estos dos valores. Bueno, acá podemos suponer que estamos trabajando con la máxima intensidad de campo para ver más claramente este análisis. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Este campo B sub 0 va a ordenar a todos los momentos magnéticos, vemos acá, en forma paralelas.
todos los vectores de momento magnético son paralelos a sí mismos, por lo tanto, todas estas espiras de corriente van a estar en planos horizontales. O sea que van a estar ubicadas en capas, en diferentes planos dentro de este material. Cuando yo veo en un plano a todas las espiras de corriente juntas, voy a tener una vista tal como esta que está en el dibujo de acá, que sería rebatiendo este 90 grados y viéndolo en corte. Vamos a tener que acá en el interior aparecen todas estas espiras de corriente con corriente que giran todas en el mismo sentido que vemos acá, que es antihorario. Ahora, si yo quiero hablar del valor de la corriente que circula, voy a ver que en cualquier punto en el interior, la corriente va a ser la superposición de dos corrientes que se encuentran una al lado de otra y que giran en sentidos opuestos. Podemos decir que en cualquier punto en el interior del material, las corrientes son nulas. En cambio, en la superficie límite del material, en donde no hay otra espira de corriente al lado, no se anula esta pequeña porción de corriente, la que da sobre la cara externa del material. Entonces acá aparecería como una corriente que no tiene otra para anularse. Y podemos ver que esto ocurre a lo largo de la superficie del núcleo del toroide. Y si nosotros superponemos todas estas corrientes, nos va a dar una corriente que llamamos I sub m, que sería una corriente que circularía en la superficie límite de este material que es el núcleo del toroide. Esta corriente I sub m, que hemos definido de esta forma, sabemos que no es una corriente real, porque es una suma del movimiento de los electrones de diferentes y una enorme cantidad de átomos. Pero la podemos suponer como una especie de corriente virtual, superficial, que aparece y que, fíjense cómo se da el caso, gira esta corriente I sub m en el mismo sentido de la corriente que circula por la bobina. Entonces, esta corriente I sub m, que es la causante del vector magnetización, va a producir un vector magnetización paralelo a B sub 0 y en el mismo sentido que B sub 0. Si nosotros la queremos calcular, vamos a partir de una consideración. Ojo, esto no es real, pero esto es solamente para hacer una consideración. Vamos a suponer que hay un número de espiras amperianas o de magnetización igual al número de espiras que tiene el arrollamiento. Es solamente para hacer una simplificación analítica para el análisis de este fenómeno, ¿no? Entonces, vamos a tener que el momento magnético, perdón, el módulo del vector magnetización que va a aparecer va a ser igual al momento magnético I por S. Este sería momento de magnetización, porque la corriente I sub m es corriente de magnetización, ¿no? Multiplicado por el número de vueltas del trozo de bobina considerada. Como la longitud analizada es delta L y tenemos definido
un número de vueltas por unidad de longitud n minúscula, el número total de vueltas de la vista sería n minúscula por delta L, que daría n mayúscula. Entonces, acá la suma de estos momentos es, digamos, más pequeña que en este caso. En este caso, estábamos sumando cada momento de cada átomo. Acá asociamos solamente el valor de la corriente de magnetización, que la multiplicamos por el número de espiras que suponemos que da esta corriente de magnetización. Entonces, este valor en el numerador daría el mismo valor que la suma de todos los momentos magnéticos. Entonces, si la suma de todos estos momentos magnéticos lo dividimos por el volumen del material, o sea, tenemos el volumen, sería la sección S multiplicado por delta L, lo dividimos por S por delta L, simplificamos y me va a quedar que la corriente de magnetización I sub m por n sobre L va a ser el módulo de este vector definido vector m de magnetización. Entonces, reemplazo acá, ahora lo generalizo para todo el toroide, llevo este análisis a todo el toroide, entonces ahora L se hace 2pi por R, y tengo que el módulo del vector magnetización total va a ser igual a I sub m por n sobre 2pi por R. Podemos ver que es amper sobre metro, la dimensión tal como la habíamos definido anteriormente. Acá le agrega vuelta, ¿no? Esto es una expresión muy electrotécnica, porque en electrotecnia al producto de la corriente por el número de vueltas se le suele llamar amper vueltas. Entonces acá le pone amper vueltas sobre metro. No hay ningún conflicto dimensional porque la vuelta es adimensional. De esta manera, entonces, m por 2pi por r queda igual a I sub m por n, y este 2pi por r lo podemos representar como la integral de diferencial de L, y de esa manera podemos decir que el producto de I sub m por n va a ser la integral sobre una curva cerrada L, que es esta curva en el interior, de m por diferencial de L. De m por diferencial de L, entonces llegamos nosotros a esta expresión. Muy bien. Este vector magnetización, ¿cómo lo podríamos representar en este dibujo? Esto, bueno, es bastante improlijo escribir con el mouse. Este sería el vector m, tendría el mismo sentido que el vector b sub 0.
Bueno. Bueno, deben saber también que B sub 0 también lo tendría que escribir con la flechita arriba, nada más que hacer un dibujo tan chiquito acá, un trazo pequeño. Ahí está un poco mejor. Muy bien, entonces, de esta manera, cuando nosotros ahora aplicamos la integral de Ampère, cuando aplicamos la integral de Ampère dentro del toroide, por ejemplo, siguiendo este camino que está en la línea de puntos, para calcular la circulación del campo, sabemos que la integral de Ampère me da la integral sobre la curva cerrada C de B por diferencial de L. Esta integral de Ampère sabíamos que era igual a mu sub 0 por I, pero ahora tenemos dos corrientes. Una corriente que circula por la bobina, I, y una corriente imaginaria, I sub M. Entonces, ¿cómo escribiríamos la integral de Ampère? La integral de Ampère la escribiríamos como que la integral de B por diferencial de L sería igual a mu sub 0 de N por I más N por I sub M, en donde N por I sub M, perdón, es el producto este encontrado anteriormente. Yo puedo reemplazar a este producto por la circulación, fíjese que también es la integral de Ampère. Por la circulación del vector magnetización M. Cuando reemplazamos acá, obtenemos esta expresión, en donde, como estas dos integrales se hacen sobre el mismo camino de integración, que es la curva L, puedo sumar los integrandos, y de esta manera la integral me va a quedar, acá hemos sacado factor común diferencial de L, me queda B sobre mu sub 0 menos M, todo producto punto diferencial de L es igual a N por I. Como hemos dividido por mu sub 0, me desaparece este mu sub 0. Entonces me queda N por I. A este valor que está encerrado aquí entre paréntesis, lo asignamos a una unidad propia, una nueva unidad, que la denominamos excitación magnética del material. Entonces, la excitación magnética la definimos con la letra H mayúscula, es un vector, nos damos cuenta que es un vector, y este vector H va a ser igual a B sobre mu sub 0 menos el vector magnetización. ¿En qué se mide esto? Se mide en ampere vuelta sobre metro. Muy bien. Entonces, ahora, con esta definición de H, vemos que la circulación de H, o sea, la integral sobre L de H producto punto con diferencial de L, va a ser igual a N por I, lo expreso en otra diapositiva, la circulación de H es igual a N por I, con lo cual, cuando yo reemplazo acá este producto por el producto de los módulos, por el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido,
¿no? Vemos que el ángulo va a ser siempre 0, el coseno va a ser siempre 1, el módulo de h es constante, lo saco afuera, y me va a quedar la integral de diferencial de L, que es L. Entonces, esta integral me queda h por L, despejo h y me queda h igual a n por i sobre L, o sea, n por i sobre 2pi por r sub m. N por i sobre 2pi por r sub m. De esta manera, yo puedo calcular matemáticamente el valor de esta nueva unidad definida de esta forma, que se llama excitación magnética y es un vector. Fíjense, recuerden h igual a n por i sobre 2pi rm. Vamos a ir a las primeras diapositivas. Fíjense, n por i sobre 2pi rm b sub 0. ¿En qué se diferencia b sub 0 de h? En que b sub 0 está multiplicado por mu sub 0. Y mu sub 0 es una constante física. O sea que en el vacío podemos decir que es totalmente indistinto el funcionamiento de b sub 0 y de h. H adquiere relevancia solamente cuando hablamos de materiales magnéticos, en donde mu sub 0 pasa a ser diferente. Entonces, vemos que H sería una representación del campo magnético excitatriz de los materiales, que es el campo B sub 0. Entonces, como esto representa la forma en cómo excita a estos materiales, entonces podemos decir que H digamos, de ahí viene la expresión excitación magnética, porque utilizamos el valor de H para ver cómo excita el campo magnético externo a los momentos magnéticos internos. Entonces, bueno, acá le faltaría una parte a las diapositivas, pero vamos a ver si la podemos completar de otra forma más adelante. Bueno, definimos entonces acá el vector excitación magnética. Vamos a ir ahora a definir un concepto que se llama susceptibilidad magnética. Fíjense ustedes que yo he asociado el producto de n por i con h y el producto de n por i sub m con m, ¿no? Estas expresiones, si bien no aparecen acá, pero lo puedo sacar de esta expresión. Fíjense que si yo en esta expresión despejo b, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasar m al primer miembro, me quedaría h más m, multiplicar todo por mu sub 0, por lo tanto, b me va a quedar igual a mu sub 0 por h más mu sub 0 por m. Muy bien, de esta expresión, entonces, me voy para definir el concepto de susceptibilidad magnética, escribo esta expresión. Y esta expresión es una expresión interesante porque están relacionados acá los tres vectores magnéticos que actúan en el interior de estos materiales. En estos materiales actúa el vector campo magnético B,
el vector excitación magnética H y el vector magnetización M. Estos tres vectores están relacionados entre sí a través de esta ecuación. Entonces, a esta ecuación la llamamos ecuación que relaciona los tres vectores magnéticos. Fíjense que en estos tres vectores, el vector H depende solamente de la corriente real que circula por la bobina, el vector M solamente de la corriente de magnetización con que responde el material del núcleo, y el vector campo magnético depende de ambas situaciones, tanto de la corriente real como de la corriente de magnetización. Si ustedes recuerdan, para el campo eléctrico en los dieléctricos, habíamos definido también una ecuación que relacionaba los tres vectores eléctricos. Muy bien. Tanto en una como en otra, los tres vectores son paralelos. Son paralelos entre sí. Fíjense que el vector B sub 0 y el vector M es paralelo. Yo puedo decir que este es el vector H, entonces todos los vectores son paralelos entre sí. Como son paralelos entre sí, yo puedo decir que si esta igualdad se cumple en forma vectorial, también se cumple en forma escalar. Yo puedo reemplazar los vectores por sus módulos, la igualdad va a seguir existiendo, entonces voy a tener, yo acá estoy usando notación dura, que para mí es más conveniente utilizar este tipo de notación que esta otra, porque en esta otra nosotros ya con manejo del álgebra vectorial sabemos que es el módulo de H, pero como todavía sabemos que todavía no manejamos bien el álgebra vectorial, es conveniente expresarlo en notación dura. Entonces estamos diciendo acá que el módulo del vector B es igual a mu sub 0 por el módulo del vector H más mu sub 0 por el módulo del vector M. Muy bien. Vamos a sacar en esta expresión factor común mu sub 0 por H. Acá lo tenemos. Y como ven, lo que hemos hecho al sacar factor común mu sub 0 por H, me queda entre paréntesis la relación entre el vector M y el vector H. Y fuera de paréntesis me queda mu sub 0 por H, que es el valor de la excitación del campo externo B sub 0. Si ustedes recuerdan, reemplazamos entonces B sub 0, o sea, mu sub 0 por H lo reemplazamos por B sub 0, y me queda que B es igual a B sub 0 factor de 1 más M sobre H. Ahora bien, a esta relación M sobre H que tenemos entre paréntesis, le vamos a dar nombre propio de unidad. La vamos a presentar con la letra griega chi sub m en este caso, y lo llamamos susceptibilidad magnética del material. Le ponemos el subíndice m para distinguirlo de la susceptibilidad eléctrica
que habíamos definido en el caso de los dieléctricos. O sea, esta relación M sobre H es la susceptibilidad magnética del material. Bien, reemplazamos entonces este valor de chi sub m en esta expresión y me va a quedar que el módulo de B es igual al módulo de B sub 0 factor de 1 más chi sub m. Si yo a este módulo de B sub 0 lo paso dividiendo al primer miembro, voy a tener que esta relación es la que habíamos definido como coeficiente magnético del material, K sub m, que me queda igual a chi sub m. Entonces, podemos ver que acá ocurre exactamente lo que ocurría en el caso de los dieléctricos, en donde K sub D era igual a 1 más chi sub E o chi sub D. En este caso, K sub M es igual a 1 más chi sub M. O sea que conceptualmente la susceptibilidad magnética me representa la misma propiedad del material que el coeficiente magnético. Puedo usar indistintamente uno u otro. ¿Cuándo me conviene usar uno? ¿Cuándo me conviene usar otro? Bueno, si ustedes recuerdan, el coeficiente magnético K sub m en los paramagnéticos era apenas mayor que 1. Por ejemplo, 1,000 y un número. Ese número, si le restamos 1, me va a dar una susceptibilidad muy pequeña, pero positiva. Cuando la susceptibilidad es positiva, el material es paramagnético. Ahora, en un material diamagnético, el valor de la susceptibilidad va a ser negativa y va a ser pequeña. Entonces yo, viendo el signo de la susceptibilidad, voy a observar rápidamente si el material es paramagnético o diamagnético. Y como son valores muy pequeños, lo puedo trabajar con notación científica y los trabajo más cómodamente de esa manera. En cambio, en el caso de los materiales ferromagnéticos, que K sub m es muchísimo mayor que 1, trabajo directamente con el valor de K sub m. Bueno, habiendo definido estos elementos, vamos ahora a pasar a ver cómo hacemos para explicar, digamos, el funcionamiento de los... para explicar físicamente cómo ocurren fenómenos como el diamagnetismo o como el paramagnetismo. Vamos a trabajar primero con el diamagnetismo, pero ya estamos a tiempo de tomar un recreo, así que vamos a detener unos 15, 20 minutos la clase y continuamos en un ratito. O sea,